Hola, bienvenidos a una nueva lectura. El día de hoy voy a leer este libro, El Sur pide la palabra, el futuro de una crisis europea. Básicamente nos relatará el problema de la crisis griega. Espero que te guste, lo leeré en dos partes y esta es la primera parte. Desde mediados de la década de los 90, Grecia vivió una fase económica de expansión. La principal característica de este crecimiento económico era para los ricos un enriquecimiento gigantesco y libre de presión fiscal, y para los pobres un sobreendeudamiento. La crisis de 2008 provocó el violento final. Los bancos, como consecuencia de sus apuestas especulativas, se vieron de golpe sometidos a un grado peligroso de endeudamiento y solo mantuvieron la salud gracias a las ayudas del dinero público. El sesgado modelo de desarrollo que Grecia había aplicado terminó desplomándose, y cuando ya no pudo seguir pidiendo nuevos préstamos a los mercados, se encontró con que dependía por completo del dinero del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo. La llamada estabilización prevé que se apliquen medidas como una fiscalización indirecta de consecuencias devastadoras, recortes del gasto público, el desmantelamiento del estado de bienestar, sobre todo en los ámbitos de la sanidad, la educación y la seguridad social. Se suponía que estas medidas permitirían a Grecia salir de la crisis. Se suponía que estas medidas debían aplicarse a fin de posibilitar que Grecia entrase de nuevo en la senda del crecimiento. Sin embargo, transcurridos 3 años desde la firma del memorándum, la situación va de mal en peor. La economía se hunde cada vez más por la crisis y, como es evidente, no se pagan impuestos, por la sencilla razón de que la gente no tiene con qué pagarlos. La reducción del gasto público ha creado unas condiciones cuyas consecuencias suponen una verdadera crisis humanitaria. Ejemplo de ello son personas que comen lo que encuentran en la basura y que duermen en las banquetas, pensionistas a los que no les alcanza ni para comprar el pan, hogares que no tienen electricidad, enfermos que no tienen acceso a medicamentos ni a cuidados básicos. Y todo esto está ocurriendo en un país que pertenece a la eurozona. La privatización de los servicios sociales solo es positiva para aquellos hombres de negocios beneficiados con la privatización, quienes se preparan para saquear la educación, la sanidad o la seguridad social. En los medios de comunicación encontramos dos relatos básicos acerca de la crisis griega. El relato germano-europeo dice: los griegos son irresponsables, perezosos, derrochadores, evasores fiscales, etc. Y hay que someterle a controles y enseñarles a la fuerza disciplina fiscal. Y el relato griego dice: nuestra soberanía nacional está amenazada por la tecnocracia neoliberal impuesta por Bruselas. Cuando ya no fue posible seguir ignorando la gravísima situación a la que estaba siendo sometido el pueblo griego, apareció un tercer relato. Los griegos comenzaron a ser presentados al mundo como víctimas de una crisis humanitaria, seres que necesitan ayuda, tal como si el país hubiera sido azotado por una guerra o una catástrofe natural. Los 3 relatos son claramente falsos, pero el tercero es el que resulta más repugnante. Los griegos no son víctimas pasivas, están en guerra contra aquellas instituciones influyentes que controlan la economía europea, y lo que necesitan es solidaridad en su lucha, porque su lucha es también la nuestra. Grecia no es una excepción, es uno de los principales territorios donde se está poniendo a prueba un modelo socioeconómico que podría ser potencialmente aplicado de manera universal. Una tecnocracia despolitizada en la que los banqueros y otros expertos actúan con permiso para demoler la democracia. Si salvamos a Grecia de los que se hacen llamar a sí mismos sus salvadores, salvaremos también a la propia Europa.
El programa de austeridad que se está aplicando en Grecia no llevará a ningún lado, porque la recesión que está provocando se encuentra sencillamente fuera de control. Y a pesar de todo se sigue aplicando ese programa de austeridad, incluso endureciéndolo más y más. Es obvio que no se trata de salvar a Grecia, sino de otra cosa. La verdad es que lo que le interesa a Europa, lo que le interesa al Fondo Monetario Internacional, no es que la economía griega salga de la crisis. El principal objetivo que persiguen esas instituciones es que el modelo que se está imponiendo a Grecia sea más adelante el modelo que deben y deberán seguir todas las economías europeas en situación de crisis. No importa que Grecia termine declarándose en bancarrota y hundiéndose en la miseria. Lo que cuenta es que se haya empezado a hablar abiertamente en un país de la eurozona de salarios similares a los que obtienen los chinos, de la cancelación del derecho al trabajo, de la destrucción de la seguridad social y del estado de bienestar, y de la privatización integral de los bienes públicos. Lo menos que se puede decir es que esta crisis que padecemos desde 2008 nos ofrece numerosas pruebas de que no es el pueblo, sino son precisamente esos mismos expertos quienes en su gran mayoría no saben lo que hacen. En Europa Occidental somos testigos de una creciente incapacidad por parte de las élites gobernantes, quienes cada vez tienen menos idea de cómo se gobierna. Europa hace frente a la crisis griega presionando a Grecia para que pague la deuda, pero al mismo tiempo arruinando su economía mediante la imposición de medidas de austeridad que garantizan que la deuda griega no podrá ser pagada jamás. Donde mayor visibilidad adquiere esta estrategia de austeridad es en el Tratado Europeo de Estabilidad, que Alemania quiere aplicar al conjunto de la Unión Europea. De acuerdo con este proyecto, los países miembros ya no pueden elegir libremente su política económica. Hablemos claro, este modelo europeo generalizado no significa el salvamento de Grecia, sino su destrucción. El futuro europeo, poblado de banqueros felices y sociedades desdichadas, ya ha sido planificado. La crisis griega no es una crisis que solo se conjuga en nuestro idioma. Es una crisis estructural del capitalismo y del neoliberalismo. Nosotros creemos que el problema no reside en que los griegos seamos perezosos, sino en que vivimos al final del callejón sin salida del proyecto neoliberal europeo. Vivimos en el punto crucial de la crisis global del capitalismo de casino, y Europa entera se encuentra ahora en esa encrucijada. Esta no es la Europa de los pueblos, sino la Europa alemana de los mercados especuladores. La amenaza es Alemania y la propia Merkel, y la hegemonía que ejerce en toda Europa. Creo que la situación de Grecia se parece a la de Alemania, pero no la que vivió después de la Segunda Guerra Mundial, sino tras la Primera. Entonces el problema era el Tratado de Versalles, que se trataba de un programa fiscal muy duro y un programa de ajustes, y todo eso dio lugar a la aparición de los nazis, y ese es el gran peligro para Grecia. Debemos entender que todos esos programas de austeridad tienen como consecuencia el terror neonazi. Todo sería muy diferente si Merkel decidiera no implementar programas de austeridad en el sur y en la periferia europea. Debemos preguntarnos si Europa ha entrado en una fase de decadencia gradual. ¿Hay algo que esté reemplazando su hegemonía? La respuesta es el capitalismo con valores asiáticos, lo cual no tiene nada que ver con los habitantes de Asia y todo que ver en cambio con la tendencia actual del capitalismo contemporáneo. La parte sur de Europa estará cada vez más forzada a convertirse en una zona con una fuerza de trabajo barata, desprovista de la red de seguridad del estado de bienestar.
¿Por qué la Unión Europea necesita a Croacia más que Croacia a la Unión Europea? La situación actual recuerda en cierto modo al conocido chiste del paciente cuyo médico le hace elegir entre oír primero la mala noticia o la buena. Naturalmente el paciente elige oír primero la mala. La mala noticia es que usted tiene cáncer, dice el médico. Pero no se preocupe, la buena es que usted tiene Alzheimer. Así que para cuando llegue a su casa ya se habrá olvidado de esa otra enfermedad. ¿No suena muy parecido a lo que ocurre con el ingreso de Croacia en la Unión Europea? En donde la mala noticia es que Croacia se encuentra sumida en una profunda crisis económica y política, con casos de corrupción saltando a la primera plana cada día y tasas de manifestaciones que también están creciendo rápidamente. Mientras que la buena noticia es: has ingresado a la Unión Europea. Revisemos los principales mitos que circulan en la zona de los Balcanes, desde el ingreso de Eslovenia y Croacia en la Unión Europea. El primero de esos mitos habla de la corrupción, el segundo se refiere a la prosperidad y el tercero al Premio Nobel de la Paz concedido a la Unión Europea hace poco tiempo. El primero de estos mitos dice: cuando ingresemos en la Unión Europea habrá menos corrupción. ¿Qué sucede en la realidad? El ex primer ministro croata Ivo Sanader fue atrapado infraganti en la autopista cuando huía de su país en coche. Fue acusado de haber participado en varios casos de corrupción, uno de ellos relacionado con un banco austriaco y otro con una empresa húngara de petróleo. Dicho de otro modo, sin esos socios europeos no hubiese podido participar en estos casos de corrupción. El segundo mito: cuando entremos en Europa habrá más prosperidad. Las estadísticas recientes muestran que Croacia es el tercer país europeo con el porcentaje más elevado de manifestaciones juveniles, solo por detrás de Grecia y España. Los jóvenes deberán hacerse a la idea de que no podrán tener un trabajo fijo para toda la vida. En este momento, más del 90% de los bancos croatas ya son austriacos, franceses, alemanes o italianos. El tercero de los mitos está vinculado al mito de la prosperidad y afirma lo siguiente: cuando entremos en la Unión Europea habrá más estabilidad. El mito de la prosperidad va de la mano del mito de la estabilidad, puesto que en Europa no hay paz real, sino todo lo contrario, una guerra económica incesante. Así pues, tal vez haya llegado el momento de modificar el chiste del médico y el paciente, que sus papeles se intercambien. La mala noticia es que la Unión Europea se encuentra hundida en una grave crisis política y económica, con casos de corrupción estallando casi a diario y un constante aumento de manifestaciones. La buena noticia es que Croacia ha ingresado en la Unión Europea, una nueva legitimidad y una nueva credibilidad. Dado el penoso estado en que la Unión Europea se encuentra, en este sentido, podríamos decir que en la actual situación la Unión Europea necesita a Croacia más de lo que Croacia necesita a Europa. Espero que te haya gustado la primera parte de este libro, El Sur pide la palabra, el futuro de una Europa en crisis. Si te gustó la lectura, dale like, déjame tus comentarios, comparte el video. En Facebook está la lectura con números de página. Nos vemos en la segunda parte de este libro. Muchas gracias por escucharme.